Buenos días, mi nombre es Flavia Rodríguez y me gustaría darle la bienvenida al webinar del día de hoy, iSight en minería subterránea. El presentador de este webinar es el ingeniero de minas del Grupo de Servicios Técnicos, Jorge Sánchez, quien proporciona soporte, entrenamiento y consultoría a nuestros clientes de México y la región de Caribe. El webinar de hoy concluirá con una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, siéntase libre de escribir las preguntas en el panel en el lado derecho de su pantalla. Bien, ahora los dejo con Jorge. Buen día a todos. Como Flavia mencionó, hoy vamos a ver las aplicaciones en minas subterráneas de nuestro nuevo escáner iSight 8200. El escáner láser Maptec iSight 8200 es el primer escáner Maptec capaz de realizar escaneos superficiales y subterráneos. Está enfocado especialmente en soluciones para minas subterráneas y ha sido diseñado para operar vertical u horizontalmente con el uso de un brazo telescópico, lo que facilita el escaneo de rebajes. Durante este webinar trataremos en sentido general componentes principales del sistema y sus características, funcionamiento del equipo, software de postproceso iSight Studio 4.1 y por último tendremos una sección de preguntas y respuestas. Como podrán ver en pantalla, el primer componente de nuestro sistema es el escáner y podría decirse que este es el elemento principal. Cuenta en su parte superior con un adaptador para GPS de alta precisión. En los costados tenemos controles de elevación y azimut, los cuales se tornan bastante útiles para dirigir el puntero láser integrado en el escáner y de esta forma obtener la orientación o un punto visado. En la parte inferior contamos con el botón de encendido y dos botones más capaces de iniciar escaneos en resolución 1 o 2. En resolución 1, el escáner será capaz de hacer un barrido de 360 grados y capturar 2.250.000 puntos en un tiempo de 2.7 minutos. En la resolución 2, somos capaces de obtener el doble de información, es decir, 4.500.000 puntos en un tiempo de 5.4 minutos. Adicionalmente, contamos con un puerto USB, el cual permite la conexión de dispositivos de almacenamiento. Es decir, ustedes podrían conectar una memoria USB o un disco externo y descargar toda la información a este dispositivo. También tenemos un puerto de red para transferencia de datos y un puerto de alimentación de energía desde una salida de 12 voltios. Estas son comúnmente halladas en todos los vehículos, lo que quiere decir que en caso de que nos hayamos quedado sin batería, podríamos conectar el escáner directamente a la camioneta. En cuanto a especificaciones, el escáner tiene un peso de 11.9 kilogramos, por lo cual su manejo y transporte resulta fácil. El alcance máximo es de 200 metros con una precisión de metros. Contamos con brújula integrada para orientación automática mientras se usa el escáner en superficie. Este componente elimina la necesidad de visar un punto X para obtener la ubicación del norte. Este es un procedimiento muy común cuando se utilizan estaciones totales u otra clase de escáner. También tenemos GPS integrado para georreferenciación de los datos al realizar escaneos en superficie. Contamos con clasificación IP65, lo cual implica que el escáner puede ser usado bajo lluvia o ambientes húmedos y también en espacios donde existe considerable cantidad de polvo. En sentido general, no estaríamos limitados por nuestro entorno, es decir, no importa si existe mucho polvo, si existe lluvia, si existe mucha humedad. En todo caso, ustedes serán capaces de trabajar con este escáner. A diferencia de sus predecesores, nuestro nuevo escáner iSight 8200 tiene una ventana de escaneo de 125 grados, lo que nos permite obtener mucha mayor información en espacios subterráneos, ya que esta característica ofrece la posibilidad
de captar información a 90 grados del escáner y así obtener todos los puntos del cielo. El segundo componente de nuestro escáner sería una tableta de uso rudo, Panasonic Toughbook. Esta puede usarse para definir áreas de interés, seleccionar distintas resoluciones de escaneo y definición de parámetros de nuestro proyecto. La tablet brinda acceso a una tercera resolución que permite capturar hasta 18 millones de puntos. Este dispositivo también permite visualizar la información que está siendo captada por el escáner en tiempo real y también visualizar escaneos que hayan sido realizados previamente con un visualizador 3D. Existen dos formas de conectar la tablet al escáner y la primera sería utilizando un cable de red convencional y la segunda y más práctica sería a través de conexión Wi-Fi, lo que permite al operador del equipo trabajar a una distancia máxima de 50 metros, lo que resulta bastante útil durante escaneos de rebajes o en situaciones donde el escáner está operando en zonas inseguras o inestables. Nuestro tercer componente sería el brazo telescópico o boom, el cual resulta útil para escaneos horizontales y podríamos aplicarlo en escaneos de rebajes, cavernas, etc. Este componente elimina la exposición del personal a zonas de alto riesgo. El iSight viene equipado con dos baterías con una autonomía de 2.5 horas de escaneo continuo. Esto significa que con cada una pueden realizarse hasta 55 escaneos. En total tenemos capacidad de trabajar durante 5 horas corridas. Aunque como se mencionó anteriormente, podemos alimentar el escáner con energía de un vehículo o de igual forma recargar las baterías. El último componente sería el case a prueba de impactos, lo que permite el transporte del escáner en forma práctica y segura. En cuanto a modos de escaneos, tendríamos dos básicamente. La primera sería la configuración vertical en un trípode, tal y como se realiza con una estación total. Este modo de escaneo es ideal para uso en superficie y escaneos de desarrollos subterráneos. En espacios subterráneos, en caso de necesitar georreferenciar los datos, se necesita un punto de partida y un punto visado, pero esto es tan solo necesario para el primer escaneo y la primera vez que se realizan levantamientos en una zona X. Este proceso es bastante común y también se realiza cuando se está realizando trabajo con estaciones totales. Es decir, que si ya ustedes tienen puntos de control en la mina, podríamos utilizar esos. El segundo modo de escaneo sería el horizontal y se realiza con la asistencia del boom. Como mencionamos anteriormente, esta configuración resulta útil para escaneos en rebajes o en zonas donde no es prudente el acceso de personal. Habiendo visto ya en forma rápida lo que es el sistema y cómo está compuesto, pasaríamos a ver el software iSight Studio, el cual nos permite procesar todos los datos que hemos producido en campo. Por ejemplo, una vez terminado el trabajo, ustedes simplemente descargan la información desde la memoria USB al computador y en este caso yo tengo, por ejemplo, 7 escaneos. Para importar estos datos, el proceso es bastante simple. Simplemente debo arrastrar la información hacia mi espacio de trabajo y el sistema empezará a importar todos los datos en forma automática. Vamos a ver. Una vez finalizado este proceso, la información aparecerá en pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros 7 escaneos. Acá pueden ver que el equipo levanta prácticamente todo lo que está a la vista. No importa que estemos en un espacio donde no exista luz, el escáner realmente no depende de la disponibilidad de luz, es simplemente un sensor remoto de información. Por ejemplo, aquí podemos ver las tuberías de ventilación. Incluso en algunas partes es posible visualizar los
el anclaje que se utilizó para fortificación. Vamos a ver si encontramos un escáner donde se muestre más detalle. Okay. Un segundo, por favor. Okay. Vamos a pasar este por acá. Y, por ejemplo, aquí estarían viendo lo que es la toma de una área específica. No sé si podrá el anclaje, la malla que se utilizó para lanzar el shotcrete. El escáner es capaz de levantar tanta información y el detalle es sorprendente. Una vez tenemos nuestros escaneos, la siguiente fase sería la de crear un modelo 3D, una triangulación o sólido, mejor dicho. Para esto, el proceso es también bastante simple. Yo puedo activar la opción de crear loops y esto lo que hace básicamente es crear secciones equidistantes a través de mi desarrollo. Por ejemplo, para cada sección yo quiero utilizar 72 puntos y quiero que estén espaciadas a 0.25 metros, es decir, 25 centímetros de distancia. Vamos a seleccionar la sección inicial y digo que quiero crear un loop. El loop no es más que un polígono. Ahora vamos a crear, quiero decir, por ejemplo, me interesa llegar hasta esta sección y ahora presionamos la opción multiloop. Multiloop. Entonces, toda la información que se está creando actualmente va dirigida a estos contenedores CAD. Vamos, por ejemplo, a visualizar lo que hemos hecho hasta ahora. Estas son las secciones correspondientes a los loops que yo acabo de crear. Básicamente tenemos estos loops, son simplemente polígonos. Para posteriormente crear el modelo, simplemente voy al menú Model y selecciono que quiero crear un Loop Triangulation. Tenía la información previamente seleccionada, selecciono el modo interactivo y selecciono OK. Y simplemente con presionar ese botón ya puedo contar entonces con la triangulación de este desarrollo. En caso de que necesite cerrar esta triangulación, yo puedo en forma bastante sencilla ir al menú editar y decirle que necesito cerrar la triangulación que está en pantalla. Y aquí ya tenemos un sólido cerrado. En caso de que yo necesite, además de tener mi sólido, conocer el volumen o tonelaje, yo puedo ir a hacer clic derecho sobre el sólido, decir Query, y seleccionar volumen de mi sólido. Entonces, en la parte inferior de la pantalla, vamos a ver en la ventana de reporte que este sólido tiene 514.96 metros cúbicos. En caso de que deseen obtener tonelaje también, entonces accesaríamos a esta opción desde la barra de menús y seleccionamos volumen de sólidos cerrados. Y aquí puedo especificar una densidad, por ejemplo 2.5 estaría bien. Selecciono OK. Acá tenemos nuevamente el volumen, pero en forma adicional también contamos ahora con el tonelaje. La información que se presenta aquí puede ser exportada a archivos de texto o Excel en caso de que se requiera el reporte. Eso sería en forma breve cómo se crearía el modelo. Una vez terminado, por ejemplo, ustedes verían algo como lo siguiente. Estas serían todas las secciones correspondientes al levantamiento que acabo de mostrarle. Y acá en el contenedor de sólido tengo entonces
el sólido que corresponde a este modelo. Vamos a adjuntar las ventanas y a empezar a visualizar un poco lo que tenemos acá. Como pueden ver, el detalle es bastante impresionante y no creo que algo como esto sea posible utilizando métodos de topografía convencional como lo son con el uso de estaciones totales. Por ejemplo, también tenemos la opción de ver qué es lo que se encuentra dentro de estos sólidos. Vamos a ver. Aquí yo puedo navegar a través de mis desarrollos. Otra cosa que pueden hacer en caso de ser necesario es exportar esta información a otros paquetes, por ejemplo, AutoCAD, Vulkan o software de minería. En sentido general, casi todos aceptan formato de XF o DWG o formatos ASCII, que sería información en forma de puntos. Entonces, en forma breve, esto sería ya todo mi levantamiento ya modelado. Tenemos la opción de visualizar, por ejemplo, lo que es el wireframe de mi triangulación. Aquí pueden ver todos los triángulos que se utilizaron. Y también podríamos ver todos los puntos que componen este modelo. En iSight, como ya han visto, podemos crear modelos 3D y todo eso. Pero además, también contamos con aplicaciones para geotecnia. Entonces, en caso de que ustedes deseen obtener información de estructuras o hacer mapeo en la información que ya han escaneado, simplemente luego de realizar sus escaneos, podrían tomar fotografías dentro de los desarrollos y luego registrar esas fotografías a un segmento de la superficie. Por ejemplo, aquí yo tengo un segmento con bastante detalle y luego que tengo esta información, simplemente debo digitar sobre mi superficie lo que me interesa mapear. Por ejemplo, digamos que me interesa esta estructura aquí. Simplemente estoy creando una línea, hago clic en OK y esa línea se iría directamente al contenedor de objetos CAD. Ahora bien, si me interesa obtener el rumbo y buzamiento de esa línea, la selecciono, voy al menú de geotecnia y le digo Query Deep and Extract. Vamos a ver, se tardará un poquito en hacer esto. Dame un segundo, por favor, porque hay que creación de la máquina. Vamos a ver. Ya aquí en geotecnia se creó, me crea automáticamente el plano y me da el rumbo y buzamiento. Vamos a sacar la línea nuevamente. Entonces, básicamente, esta herramienta nos permite agilizar bastante lo que es el trabajo de los geólogos también. No solamente los topógrafos se verían beneficiados, sino que también personal de geología podría sacar ventaja del escáner. De todas formas, los escaneos ya están realizados, entonces ellos simplemente deben tomar fotografía del área de interés y registrar eso a nuestros escaneos para realizar su mapeo, lo que agiliza bastante el tiempo para obtención de la información y también aumenta la calidad porque se está haciendo en un modo repetible y no depende tanto de la interpretación del geólogo, sino que prácticamente todo está a la vista y es bastante claro. Además de estas aplicaciones para minería subterránea, pueden también utilizar el escáner en superficie para escanear, por ejemplo, pilas de material. Aquí yo tengo un proyecto donde se escanearon unas pilas. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí están mis dos pilas de material, la única información. De todas formas, capta todo lo que está a su alrededor, ya sean árboles, vehículos, estructuras, y en algunos casos esta información resulta útil para otras aplicaciones. Entonces,
el escaneo, es decir, una vez que elimino toda la información que no necesito, yo obtengo algo parecido a lo siguiente. Sería, el modelo topográfico. Aquí ya no tengo la torre, no tengo vehículos, no tengo personas, pero me he quedado con las dos pilas de concentrado que me interesan. Esta topografía puede ser dividida en distintas partes. Por ejemplo, yo puedo dividirla en la pila 1 y 2 y también puedo crear lo que es una superficie base, lo cual me permitiría realizar el cálculo de volumen de estas pilas de material por separado. En caso de que me interese el volumen, voy nuevamente al menú web, selecciono volumen de superficies. Vamos a ver. Este panel me va a pedir que seleccione las superficies nuevas, es decir, las pilas. Simplemente debo cliquear esta y cliquear esta. Vamos a ver. Y aquí también vamos a poner el stock número 1. Podríamos calcular el tonelaje también. Digamos que esto tiene una densidad de 1.8. Vamos a limpiar la ventana de reporte. También podemos exportar el cálculo de volumen y tonelaje en caso de que sea necesario. Vamos a seleccionar OK y en poco tiempo el programa me va a calcular lo que es el volumen y tonelaje de estas pilas de material. Por ejemplo, para la pila número 1, el volumen fue de 593 metros cúbicos y el tonelaje fue de 1068. Para la número 2 tuvimos un volumen de 3186 y un tonelaje de 5736. Y por último tenemos entonces el volumen y tonelaje total de las dos pilas combinadas. Entonces, en realidad el proceso de este tipo de datos es bastante fácil y algo como esto se hizo con 4 escaneos, lo que implica que no se demoró más de 20 minutos en campo. Ya sabemos que cada escaneo toma 2.7 minutos. Es decir, que considerando transporte y todo eso, no se van a tomar más de 20 minutos en obtener la cubicación de las pilas de material. En otra instancia se utilizó el escáner para realizar la topografía de un tajo. Por ejemplo, vamos a esperar que cargue esta información. Este sería mi modelo del tajo. Con esta información yo igual puedo realizar escaneos periódicos y comparar esta superficie con la del mes siguiente y calcular la diferencia de volumen y tonelaje que se encuentra en campo. Además, yo puedo realizar, por ejemplo, puedo crear contornos para esta información. Vamos a ver, contornos. Aquí selecciono el intervalo que me interesa. Digamos que me interesan contornos a 2.5 metros. En esta parte puedo seleccionar el color de los contornos. Disculpen, 2.5. Y luego selecciono OK. Entonces, en breves momentos ya el programa habrá generado lo que son los contornos de esta superficie o curvas de nivel. Si oculto la superficie, vamos a ver, por ejemplo, vamos primero a cambiar color de fondo y luego ocultar la superficie. Y aquí tendrían los contornos correspondientes a la topografía del periodo actual y esta información puede ser exportada a otros paquetes también en caso de que deseen hacer la generación de planos o algo por el estilo. Algo más que pueden realizar con lo que son las superficies es crear perfiles de la topografía. Esperen un momentito. Por ejemplo, tengo mi topografía aquí, voy al menú crear y quiero crear secciones paralelas, por ejemplo. Se va a aplicar a esta topografía, el punto de inicio será este y el punto final será este. Y me interesa, por ejemplo, obtener
secciones cada 10 metros. Puedo hacer un clic en OK, luego ocultar la topografía y ahí tendría ya secciones que representan el perfil de mi topografía a cada 10 metros. Esto también puede ser exportado en formato CAD. Entonces, en forma breve, hemos visto lo que son las aplicaciones en superficie y en minas subterráneas. Tan solo para darle una idea, yo voy a desplegar dos modelos, uno realizado con topografía convencional y el otro se realizó con el escáner. Estos corresponden a un stope. Por ejemplo, acá tenemos el stope hecho con estación total y aquí lo tenemos hecho con el escáner. Si vemos las pantallas y giramos esto, ustedes podrán ver la diferencia que existe entre ambos modelos. En sentido de volumen, la diferencia representa un 15% en este caso particularmente. Si creamos, por ejemplo, una sección y vemos cómo se comporta este sólido, vamos a ver punto 1 y punto 2. Aquí pueden ver ustedes la diferencia que existe entre un modelo y otro. Vamos a ver. Si navego en la sección, pueden ir viendo todo el material que ha sido dejado, que no ha sido levantado y lo que implica las diferencias de volúmenes encontradas en este caso particularmente. Pero en realidad esto no es algo poco común. Dadas las limitaciones de los equipos convencionales, es obvio esperar esta clase de diferencias. Por ahora eso es todo lo que tengo que mostrarle y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Como se ha mencionado antes, en la parte inferior derecha de su pantalla hay un panel que le permitiría realizar preguntas. Veamos si tenemos algunas. Bueno, como mencionó Jorge, si tiene alguna consulta la puede escribir ahí, mientras voy a leer un par que tenemos aquí ya en este momento. La primera dice, si nuestra empresa posee otro escáner, ¿puedo comprar solo el software iSat Studio? ¿Es compatible con la información generada con mi escáner? Bueno, muy buena pregunta. En sentido general, podemos importar información de todos los escáneres presentes en el mercado, ya sea utilizando su formato nativo o importándolos en formato ASCII, o en formato de puntos, con las coordenadas X, Y, Z y color RGB. Y también, si desean, podríamos importar la intensidad de los puntos. Entonces, sí pueden utilizar, aunque no tengan nuestro escáner, pueden utilizar el software para procesar los datos. Aquí hay otra pregunta que nos dice, ¿cuánto tiempo tardó en hacer el levantamiento subterráneo? El levantamiento subterráneo se hizo en unos 40 minutos. Recuerden que cada escaneo toma 2.7 minutos, entonces la mayor parte del tiempo en realidad se consume en transportar el equipo de un punto a otro. Por lo general, cada escaneo cubre unos 15 metros. Entonces, ya basándonos en eso, podríamos decir que, vamos a ver, a calcular más rapidito. Podríamos realizar en una hora unos, digamos que, siendo conservadores, 15 escaneos por 15 metros. Podríamos avanzar 225 metros en una hora. Gracias, Jorge. Vamos a la otra pregunta que dice, ¿cuál es la longitud del brazo para el escáner? La longitud del brazo es de 10 metros. El brazo consiste en cinco piezas. Es de fibra de carbón y es retráctil. Es decir, en realidad no necesitan 10 metros y solamente quieren una extensión de 6. Sacan 3 piezas del brazo y obtienen eso solamente. Dice esta otra pregunta, ¿se requieren módulos extras si tenemos una licencia normal de Vulkan?
No, en realidad no requieren de ningún módulo extra para pasar esta información al Vulkan. Por ejemplo, les voy a mostrar. Por lo general, en EyeSight lo que van a generar son superficies. Y el formato nativo de superficies en Vulkan es 00T. Por ejemplo, si yo tengo esta superficie y me interesa llevarla a Vulkan, simplemente voy al menú exportar y selecciono Vulkan Triangulation File.00T y listo. También podría llevarme esta superficie a AutoCAD en caso de que me interese. O a cualquier otro software exportándola en un formato convencional. Pueden llevarse las superficies y también los datos de geotecnia a Vulkan. Entonces no requerirían en realidad un módulo extra. Vamos a ir a las dos últimas preguntas para estar dentro del tiempo que tenemos. Una nos dice, ¿Ok? ¿en qué minas de preferencia en México se utiliza el escáner? Actualmente el escáner ha sido liberado hace mes y medio más o menos, unos 2 meses. Entonces, actualmente no tenemos el escáner en minas en México actualmente, pero tenemos minas en Estados Unidos y Australia donde se está utilizando el equipo ya. En México tenemos un escáner que Em, el predecesor de este, que fue comprado por el Instituto Mexicano del Petróleo, pero este es usado para aplicaciones de geotecnia exclusivamente. Eso contestaría la pregunta, creo. Sí, y la última pregunta dice, ¿cómo reduces los elementos que no quieres en el levantamiento? Por ejemplo, personas, tuberías, etcétera. Muy buena pregunta. Por ejemplo, voy a arrastrar el escaneo de los stocks que le mostré antes, de las pilas de material. Vamos a esperar un momentito. Vamos a cambiar el color del fondo para que pueda apreciarse un poco mejor. Entonces, por ejemplo, aquí tengo estas pilas de material. Si únicamente me interesa eso, yo simplemente puedo crear un polígono que define el área que me... Vamos a ver, polígono. Vamos a crear polígono. Y creo un polígono que defina todo esto. Selecciono OK. Paso al menú de filtrado. Digo que voy a filtrar utilizando un polígono. Lo selecciono. Y luego selecciono mis escaneos. Y aquí voy a seleccionar que solamente me interesa la información que está dentro de este polígono. Selecciono OK. Se me quedó uno, disculpen. Selecciono OK y ya ahí tendría el escaneo limpio. En esta parte hay polvo, pero también contamos con un filtro para eliminar esa información. Voy al menú filtro, digo que quiero filtrar polvo o nieve, selecciono OK, OK, y vamos a ver. Y ya esto me eliminó el polvo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos pilotes, vamos a determinar los puntos que selecciono esto, voy a deseleccionar el reno o eliminar en mi teclado y listo. Y hay la información que necesito. Entonces el proceso podría ser utilizando los filtros integrados en el programa o haciendo selección de datos y presionando delete. Creo que otra forma sería seleccionarlos y en el menú de editar hay una opción llamada crop y eso también eliminaría toda la información que no necesito. Espero que eso responda a la pregunta. Gracias, Jorge. Bueno, ya estamos con el tiempo encima, así es que estamos llegando
al final de nuestro tiempo de hoy entró otra pregunta que está consultando acerca del costo del equipo, pero enviaremos a la persona que está consultando una propuesta con todo el detalle del costo del equipo. Nosotros acá tenemos sus datos. Bueno, en nombre de todo el equipo de Maptec queremos agradecer su asistencia. Esperamos que puedan unirse a nuestro próximo webinar, que es el próximo 30 de julio, Vulcan en minería subterránea, o puede visitar el calendario que está en nuestra página web con todos nuestros webinars. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.